pasaron de las 2 de la tarde. Está en línea el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex ministro de Economía, en el momento en el que se nacionalizó el 51% de YPF. Me refiero a Axel Kicillof. ¿Cómo estás, Axel? ¿Cómo andás? Sale una aclaración. Estoy en viaje a Avellaneda, que tenemos una actividad, así que puede haber problema de señal, pero vamos a tratar de charlar un rato. Gracias por el llamado. No, por favor, vi ayer tu conferencia de prensa. Claro, íbamos, para los que están mirando, íbamos a conectar por YouTube, por Meet, no sé qué, para que esté la imagen. Pero bueno, imagínenselo en un auto al gobernador yendo a Avellaneda, qué sé yo, en algún... Exacto, desde La Plata. En un Clio. Siempre en un auto, ¿no? Y siempre viajando, sí. Ayer, es más, estuve ayer de recorrida por el interior en Irigoyen, estuve en Bolívar, estuvimos el día anterior en Ensenada, en Berizo. Es muy grande la provincia y hay cada vez más problemas producidos por la política de Milei. Ya había, ¿no? Pero estamos teniendo, la verdad, que una situación compleja con varias cuestiones: la salud, la educación, ahora el frío, la alimentación, bueno, líos producidos por este programa espantoso, ¿no?, que está llevando adelante Milei. Bueno, ahora en un rato vamos a la provincia. De hecho, ahora que me lo decís, lo que decidieron respecto de las residencias médicas, ¿puede llegar a tener impacto en los hospitales de la provincia? Porque los residentes, por lo menos en los hospitales de acá, sostienen buena parte de los servicios, y ahora que anunciaron este sistema de que los van a convertir en becas, intuyo que la problemática se va a extender bastante. ¿Ya te dijeron algo de eso? No me dijeron. Nosotros veníamos haciendo una política de cara a los residentes, porque había ciertas especialidades, pero residentes en general, que queríamos atraer a la provincia de Buenos Aires. Cambiamos el régimen, hicimos varios anuncios. Ahora vamos a ver cómo impacta esto. Ahora lo que tenemos es un gobierno nacional encabezado por una persona que, viste, a confesión de parte, relevo de pruebas, quiere destruir el Estado. Lo dijo, piensa que el Estado no tiene que participar, intervenir, regular, ni siquiera en áreas sensibles, y que está casi universalmente aceptado que si no lo hace el Estado, no lo hace absolutamente nadie, como es el tema de la salud, de la educación, de la infraestructura, la obra pública, de la seguridad. Bueno, no es un recorte simplemente como los que nos tienen acostumbrados, sino con la derecha cuando gobierna, sino con un componente adicional de destrucción del Estado, de las capacidades del Estado. Hoy también a la mañana estuvimos en un congreso acá en la provincia que tiene que ver con la cuestión de información geolocalizada, es decir, satelital, espacial, y lo que observamos es que el gobierno nacional desfinanciando, el gobierno nacional achicando organismos científicos, tecnológicos, el Instituto Geográfico Nacional, pero el INTA, el INTI, o sea que es un ataque ya al funcionamiento, diría, de un capitalismo con alguna atención a aquello que el sector privado no hace. Pensá que tenemos un presidente de la nación que defiende los monopolios, único en su tipo, ¿no? Único en su tipo. Bueno, que dice que están bien los monopolios. Justamente eso nos da pie para hablar de YPF, que fue el tema de la conferencia de prensa de ayer, que es el tema que se está discutiendo, para mí, de manera muy interesante en la sociedad. Por fin un tema estructural, ¿no?, que debería hacernos reflexionar también sobre las políticas de Estado, sobre lo más profundo de nuestros consumos, de nuestro trabajo, que es la energía. Milei le dio la razón a los fondos buitre que están haciendo el juicio en Manhattan cuando tuiteó que esto era un fallo contra vos, contra el gobernador o contra el exministro. Sí, peligrosísimo, irresponsable, obviamente sospechoso también. Vos fijate que, yo lo quiero decir porque si no, no queda tan claro. La recuperación de YPF por el Estado Nacional en la época de Cristina, en 2012, yo en aquel momento, decías, era viceministro de Economía, o sea, secretario de Política Económica, pero luego quedé a cargo de buena parte de la cuestión energética, interventor en YPF. Es
probablemente la decisión más importante y estratégica que se tomó en nuestro país en los últimos tiempos. Sí. Porque eso es muy importante destacar, porque algunos dicen, bueno, no queda otro. Yo digo, es una decisión estratégica para el desarrollo nacional, es revertir una de las privatizaciones más ruinosas, no porque no haya habido casos tremendos como, bueno, el de Aguas Argentinas, Obras Sanitarias de la Nación, ¿no? Sí. U otros terribles que liquidaron capacidad, la de aerolíneas que dejaron la compañía parada. Hubo tremendamente dañinas, privatizaciones tremendamente dañinas, pero lo de YPF, la verdad es que ocurre además con un alcance que tiene que ver con prácticamente todos los aspectos de la vida en la Argentina, desde la energía, la electricidad, la calefacción, a la posibilidad o no de tener una industria, a la soberanía, a el dólar y las divisas. La verdad que la recuperación de YPF tiene muchísimas aristas y la pérdida de YPF en una privatización ruinosa venía generando una verdadera calamidad en el plano energético, porque YPF, bajo el control de Repsol, redujo a la mitad la producción de gas y petróleo aproximadamente y redujo a la mitad las reservas, o sea, estaba fumándose YPF, lo cual tampoco era tan extraño porque Repsol no era una compañía, es una compañía española que no era petrolera, caracterizada, claro, era tenía estaciones de servicio. Claro. Tenía estaciones de servicio, entonces yo creo que el objetivo final era, con recursos cooptados de YPF, los ingenieros de YPF, las capacidades de YPF, incluso áreas periféricas o en el exterior que tenía YPF y que malvendió Repsol y las apropió por el grupo, era terminar exportándole petróleo a la Argentina a través de los pozos que empezaba a tener en otros lugares la propia Repsol, muchas veces con capacidades tomadas de YPF, y convertir a Argentina en un importador de energía y de petróleo y gas. Está bien, pero... De hecho, lo estaban logrando. Pero volviendo a la actualidad y pensando en el futuro, vos decís, es peligroso lo de Milei. ¿Por qué? Porque intuís que él les da la razón a los buitres porque la quiere malvender, la quiere regalar, la quiere privatizar. Mira, no estoy en la cabeza de Milei cuáles son sus deseos, sí te puedo contar sus acciones, lo que hizo y cómo se comportó ante esta cuestión. Empecemos por lo primero. Acá no estamos discutiendo la letra chica de la ley de expropiación, ni el desempeño de YPF cuando estaba Estensoro o cuando vinieron los esquenazis. No estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es un fallo de una jueza de Nueva York, impulsado por una denuncia de los fondos buitres, cuya adquisición, incluso del juicio, tiene elementos muy polémicos. Estamos discutiendo un fallo que pretende ponerse arriba de la ley, de la Constitución, y poner en jaque YPF. Entonces acá el punto de partida es que una jueza de Estados Unidos no le puede dar una orden al Estado argentino en punto a un proceso que está contemplado por la Constitución Nacional. Es ilegal por donde lo mire, es un atropello a la soberanía argentina, es un desastre. Entonces, de ahí tenemos que empezar. Ayer lo conversé con Juan José Aranguren, que ahora te quiero decir otra cosa que dijo, y me decía, bueno, esa jurisdicción la habilitó la privatización menemista y lo hizo porque si no, no le ponían la guita los españoles que el menemismo necesitaba que le pongan. O sea... No, se equivoca Juan José Aranguren, porque esa decisión que uno podría ver o analizar o incluso atribuirle algo de responsabilidad, el hecho de que las acciones de YPF coticen en la bolsa de Nueva York, ¿no? Sí. Lo cual le da una suerte de jurisdicción a la SEC, o sea, a la bolsa de Nueva York, y entonces jurisdicción norteamericana. Sí, todo eso está bien con respecto a las acciones. Ahora, no hay manera de que nadie defienda que una jueza de Nueva York o de donde se les ocurra pueda intentar revertir o operar sobre un proceso
de expropiación realizado en base a las leyes y a la Constitución argentina, que está indudablemente, cualquier jurista te diría, primero sometida a la ley argentina, la discusión de si vale más el estatuto de YPF o un acuerdo entre partes o entre accionistas, o la ley de expropiación, o la expropiación misma, o el derecho constitucional que tiene un país, a decir, esto es estratégico, esto es de utilidad pública, esto lo necesito, que es el control de YPF. Además, los hechos mostraron que estuvo bien y que dio buenos resultados, porque YPF pasó de estar en un declive tremendo a recuperarse fuertemente, y la balanza comercial argentina energética hoy al superávit. Yo te diría, acá no es un problema incluso de jurisdicción en términos de las acciones. Acá es que hay una jueza que está pretendiendo revertir un acto soberano de la Argentina amparado por su Constitución. Imagínate si un juez chino o ruso le da una orden al gobierno norteamericano con respecto a General Motors porque hay un accionista que se queja. Es cualquier cosa, ¿vale? No hay punto de partida para decir que esto tiene alguna validez jurídica. Es una intromisión en la soberanía argentina. Y lo digo así no porque me ataca. Bueno, que ataquen al que quieran, pero no puede una jueza de Nueva York decir que hay que pagarle no sé qué a no sé quién por una recuperación que se hizo en base a la ley con las instituciones por amplísima mayoría. Incluso el principal damnificado, llamémoslo, de esto, que podría haber sido Repsol, Repsol intentó vías legales, pero llegó a la conclusión de que no tenía lugar la cuestión legal, y entonces se avino un acuerdo para recibir lo que el Tribunal de Tasaciones, según marca la ley, dice que vale el 51%, decía que vale el 51% según sus criterios, que no son el valor de las acciones ni el estatuto de nadie, porque es un hecho legal y constitucional. Entonces, el punto de partida acá es la agresión a la soberanía, y después el papel de Milei que vos me comentás, o me preguntás qué opino. A ver, es un tipo que dice que vino a destruir el Estado argentino, y YPF es parte del Estado. Yo no tengo duda que en su cabeza y en su voluntad y en su comprensión y en su como visión, YPF tendría que ser privada. Entonces, que hay lo digo, no sé, algunos de los que tuitearon después de Milei, hay que privatizar YPF, quieren hacer eso. Entonces, el tipo, la persona, digamos, el presidente de la nación, que hoy está a cargo de la estrategia de defensa de los intereses soberanos de la Argentina, de YPF, de la soberanía hidrocarburífera y del futuro argentino, es una persona que dice que quiere destruir el Estado, que adora a Estados Unidos y está dispuesto a decir que Thatcher es su ídola, y que los que habitan en Malvinas tienen que decir qué quieren hacer. Es decir, ya ha expresado suficientemente. Entonces yo responsabilizo, por supuesto, a Milei por ese tuit, porque ese tuit que hace parece, y que me insulte a mí todo lo que quiera, ya he dicho lo que pienso de sus insultos, qué me parece de su madurez o no, y de todo lo que uno puede opinar políticamente. Lo hace también con Julia Mengolini, lo hace con lo hace con Darín, lo hace con Lali, lo hace con los periodistas en general, lo hace con todo el mundo, ¿no? Ese es el problema. El problema acá no es defenderme yo de los insultos de Milei, ni siquiera en campaña electoral, es defender a YPF, que YPF no se vende, no se regala. Y hay unas cuestiones que obviamente yo ayer planteaba, y se puede leer googleando en los diarios, que es que Milei aparentemente ha tenido reuniones, aparentemente, digo, incluso antes de ser presidente, con quienes ahora designa el fondo buitre para negociar un acuerdo. O sea que esto puede ser parte de conversaciones. Cuando vemos sus reuniones con Hayden Davis o con los de las criptoestafas, uno dice, este hombre sí, hace estas cosas, hace acuerdos, y después pone en riesgo patrimonio de personas, patrimonio nacional. Entonces sí, yo creo que esto hay que investigarlo muy bien. Bueno, y también, después perdón, el procurador que nombró Milei, sabiendo que estaba esta cuestión, porque ya venía del 23, de antes, nombra de procurador una persona vinculada a este juicio, pero en contra de Argentina. Entonces, a ver, no es que tenga una sospecha, hay que ver los ingresos olivos, que también habrá que ver. Acá hay que ver qué está haciendo el presidente de la Nación para defender la soberanía nacional. Y esto, lo último que te digo, independientemente
de que al día siguiente le dimos una respuesta contundente y al día siguiente salió Argentina, las autoridades de la Procuración, quienes llevan los juicios estos, basados en lo que yo dije en mi conferencia, no lo que dijo Milei en su tuit, para apelar la decisión de la jueza Presca. O sea que, si no entendí mal, ahora tengo que ver bien la presentación y todo. Sí, sí. Pero bueno. Va en línea con lo que viene diciendo el Estado argentino, independientemente de los gobiernos, ¿no? O sea, sí, con Sarabia Frías, con la época nuestra, claro, defender, porque a ver, de nuevo, es un atropello a la soberanía nacional, a nuestra Constitución, a nuestras leyes, Axel, hay a la inmunidad soberana incluso. Sí. Hay un tema que me parece que no se ha discutido hasta ahora desde el lado de quienes llevaron adelante esta medida, que yo coincido con vos, es de las más trascendentales del siglo, en términos de la estructura económica argentina, que es el balance de la presencia de los eskenazi. Los eskenazi, que le terminan vendiendo este derecho a hacer juicio al fondo buitre en el momento en el que quiebran en España y bueno, asume alguien a manejar la quiebra o el concurso, ¿tenían algo que darle a YPF? ¿Tenía sentido incorporarlos para argentinizar la compañía en el momento en el que entraron con el 15 y después en el momento en el que se expandieron al 25? Mira, evidentemente el efecto sobre la actividad de la compañía, sobre las decisiones de YPF, no fue bueno. El efecto no fue bueno. La presencia de los eskenazi no revirtieron lo que venía. Yo lo mostré en los gráficos, incluso creo que los eskenazi ingresan en 2007 y YPF venía siendo manejada por Repsol desde el 99, desde 8 años antes, con exactamente la misma actitud. No se revirtió de ahí a 2011. En esos, creo que el control del 25 lo consiguen en 2009. Después podemos discutir cada una de las gestiones, todo. Lo cierto es, podemos discutir qué sirvió, qué no sirvió. Lo cierto es que se toma una decisión trascendental que marca un comienzo de un nuevo capítulo y donde los eskenazi van a la quiebra. Y quien vende el juicio me parece que es el síndico de la quiebra. Bueno, sí. Ni siquiera los eskenazi. Y no sé cuál va a ser, y no pretendo asumir de ninguna manera, yo ni los conozco, creo que me crucé alguna vez con el hijo y alguna vez en el directorio de YPF como representante del Estado previo a la estatización con el padre, me parece. Pero a mí, en el gobierno, esto lo dejo en claro, en el gobierno, la presidenta, nadie me pidió, me sugirió, hubo ninguna cuestión que favoreciera ni remotamente a esos socios, como a otros también. Lo que quiero decir es que me parece que en este momento, porque están diciendo, bueno, pero yo lo que te digo es, mira, no tengo en claro toda esa historia, no participé, pero no es lo que estamos discutiendo. Yo te digo, no estamos discutiéndolo, ¿por qué? Porque lo que ocurrió en 2011/2012 es que ante el desempeño que tenía Brufau, que era quien manejaba la compañía y con quien tuve que hablar como viceministro de Economía y con responsabilidades en la energía para ver si podían revertir esa acción. Sí. No me habló de estas personas, me habló de las decisiones que tomaba el grupo Repsol y decía, mira, nosotros somos un grupo privado, así que invertimos si queremos y si no queremos no invertimos, desarrollamos Vaca Muerta y si no queremos no desarrollamos. Y ellos, es una decisión de un grupo privado. Y ellos no iban a desarrollar Vaca Muerta, porque otra de las cosas que me dijo Aranguren es iba a ocurrir igual. Sí, bueno, qué sé yo, es un contrafáctico, tuvieron bastante tiempo desaprovechado y lo que yo observé es que la inversión en exploración y explotación iba reduciéndose, la cantidad de equipos utilizados y sobre todo producción y reservas. Perdón, si iban a hacerlo, lo disimulaban muy bien. Sí, había un proceso que me comunicó el propio Eskenazi, el propio Aranguren y el propio también Brufau, que era de todos, que estaban viendo cómo hacer para que inversores extranjeros desarrollaran Vaca Muerta. ¿Pero por qué? Porque no querían usar la capacidad inversora de YPF. Claro. No querían usarla. Ahora, lo que pasó, y por eso arrancó Vaca Muerta, es porque si uno observa los indicadores de inversión post-recuperación, y bueno,
yo ahora no tengo los números precisos, pero son récords. Sí, Y se sí. pusieron para poner en marcha Vaca Muerta. O sea que se hizo lo que había que hacer. Recuperar YPF, tomar el control, ponerla a invertir en Vaca Muerta y también en otras áreas convencionales que se estaban dejando desmoronar por falta de recuperación secundaria, terciaria, que son métodos para que un área petrolera, un yacimiento dure más. No se hacía nada, no invertían nada, estaban vaciando los yacimientos para importar de afuera, desde otros lugares. Ahora, Y eso es lo que hay muchos eso es lo que se revirtió. Hay muchos empresarios privados que después de esa reversión empezaron a hacer negocios grandes. ¿No te parece que deberían decir algo? ¿No esperás que hablen, por ejemplo... Asociados con YPF, ¿quiénes? Los Midland, los... Roca, bueno, Midland entra a un área... Bulgeroni, Midland entra a un área en sociedad con YPF. ¿No te llama la atención que no digan nada de este juicio? ¿No deberían para vos opinar respecto de...? Porque yo lo que sé es que puertas adentro les parece un disparate también el juicio de Presca, ¿eh? Yo sé que a todos les parece un disparate, pero también a muchos les parece que la política de Milei, el gobierno de Milei, está haciendo desmanes económicos y tampoco lo dicen públicamente. O sea que no sé si es un clima donde tienen algún tipo de restricción, donde se cuidan, donde... No lo sé, la verdad que no sé cuál es la psicología que está operando, pero sé que lo que yo digo, con otras palabras tal vez, con otro énfasis y con algún otro perfil, pero que claro, mirá sobre lo que yo digo. Todos opinan esto menos Milei, que para hacerme un daño electoral, pensará él, para echarme la culpa, pero no es nuevo, porque trató de intervenir la provincia una mañana. Así que era en el marco de que había sucedido lo de Libra. Entonces todos dijeron, es para distraer la atención con respecto a lo de Libra. No sé si un escándalo viene a tapar el anterior, una víctima de las puteadas solapa a la que venía antes, pero lo cierto es que si se les pregunta a los empresarios del sector, si se les pregunta a los expertos, bueno, salió Saravia Frías, procurador de Macri, que obviamente no tiene ninguna comunión política con nosotros, ni forma parte, pero es que es descabellado, es un disparate la sentencia. Bueno, hablando es un disparate el cálculo del monto, sí, y es un disparate cómo se lo quiere cobrar. Se lo quiere cobrar con acciones de YPF, y esto lo quiero decir en claro, porque la jueza Presca tuvo otro intento con otra sentencia estos últimos días, de tomar acciones de YPF como parte de pago. O sea que podría ir contra cualquier bien del Estado argentino. Elige las acciones de YPF, entonces ahí veo una acción, si no coordinada explícitamente, que ocurre de manera concurrente en el tiempo, que es que Milei asume la defensa de los fondos buitres, no de la soberanía nacional y de la compañía YPF, y al mismo tiempo hay ahí en esta jueza del segundo distrito, creo que es, de Nueva York, que ataca a YPF también con el tema de las acciones, porque te repito, lo que ella dice es, hay que pagarle a los demandantes 16.000 millones de dólares, que lo calcula de una forma absolutamente indefendible, ¿no? Es el número más alto posible e imposible. Lo calcula de esa manera, que está mal hecho el cálculo, aún si la sentencia fuera favorable, porque hay, varios vericuetos legales, pero bueno, o sea que claramente es con animosidad. Y luego dice, como Argentina no está pagando, vamos a tomar algún bien argentino, cualquiera. ¿Cuál? Las acciones de YPF, que claramente no las puede tomar, la propia jueza pone que hace falta una ley, porque las acciones no están a disposición del Ejecutivo, sino con 2/3 del Legislativo. Y además una parte de la propiedad del paquete accionario es de las provincias argentinas, así que ni siquiera son del Tesoro Nacional. Conclusión. Milei, en el lugar que está, con la responsabilidad que tiene, es hoy, pareciera ser parte del mecanismo que pone en riesgo la soberanía energética, la empresa más importante del país, que es YPF, que además viene dando resultados a lo largo de diferentes periodos. En la época de Macri empezó a caer la producción, pero luego se empezó a recuperar,
es decir, que podemos llegar a 1 millón de barriles de petróleo. Eso es lo que quiere romper, o entregar o regalar. YPF no se vende, no se entrega y no se regala. Eso es lo que decimos nosotros. Decías recién que Milei lo hace por el impacto electoral, y de eso te quiere preguntar Gaby Vulcano, que esperó pacientemente toda esta conversación sobre YPF para preguntarte sobre las elecciones. Está aquí a mi lado. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo está? En los últimos días se hicieron varias reuniones. Bueno, se encontró con Sergio Massa, con Máximo Kirchner. Lo que quería saber es, finalmente, si decidieron una metodología tanto para el armado de listas como para lo que va a ser la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires, y si en la tercera sección electoral ya se definió quién va a ocupar el lugar que iba a tener Cristina Kirchner, que ya había anunciado esa candidatura. Mira, sobre lo primero, está habiendo reuniones, estamos haciendo, digo, en primera persona, tanto como dirigente, yo personal, como el MDF, estamos haciendo un esfuerzo grande porque hemos resuelto, incluso lo hablé con Cristina, creo que el jueves, la sentencia termina siendo el martes, si no me equivoco, hablamos de esto, lo comunicamos, se estructuró una mesa y nosotros de nuestra parte estamos haciendo esfuerzos grandes, estamos poniendo y proponiendo, porque hay que llegar a metodologías, a, como vos decías, campañas y candidaturas que no es solo la de la tercera, sino las 8 secciones, más los 135 municipios, más la lista nacional de diputados nacionales, que también habría que buscar dentro de las listas conjuntas los aspectos. Así que se está haciendo un esfuerzo. Obviamente el 9 tenemos el cierre de frentes y el 19 el cierre de listas. Así que hasta ese día también cada sector planteando lo que considera. Así que ahora estamos haciendo de nuestra parte el mayor de los esfuerzos. Se nos fue el tiempo, no sé si ya llegaste a Avellaneda o no, pero son las 3:02 de la tarde. Estoy en Avellaneda, no es mi destino final, pero sí, ya estoy en horario, encaminado. Gracias por este rato, Axel. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hablando largo y tendido sobre YPF y un fallo que empieza a acumular adversarios aquí en la Argentina.